Huaycos, en Chosica y en Santa Eulalia ha dejado 8 muertos, desaparecidos, heridos y centenas de familias damnificadas. Las familias lo han perdido todo. Este aluvión se ha llevado con violencia colegios, casas, vidas, todo a su paso. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un desastre natural de esta magnitud en estas zonas. ¿Qué hacer entonces? En la carretera central, por ejemplo, las enormes rocas han quedado como estampa de la violencia y la furia de la naturaleza. Hoy nos preguntamos en el programa qué podemos hacer para mitigar los efectos de un fenómeno natural en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Todos somos responsables. Ya deberíamos estar preparados. Las autoridades regionales y municipales deben evitar estos riesgos. Todo es consecuencia del cambio climático. No se deben entregar títulos de propiedad a casas en zona de riesgo. Debe haber planificación urbana. Respetemos las zonas de alerta. No se puede evitar, pero sí reducir su impacto. Trabajemos para evitar estos accidentes. Deben realizar campañas de prevención. Con voluntad sí se puede reducir el riesgo. En nuestras manos está evitar los desastres naturales. No deben construir casas en las quebradas. ¿Cómo reducir el impacto de los fenómenos naturales en el país? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Pedro Ferradas, él es gerente del Programa de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la ONG Soluciones Prácticas, asesor de la Plataforma Latinoamericana de Gestión de Riesgo de las Naciones Unidas, y también Gilberto Juan Romero Ceballos, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Hoy en nuestro programa nos preguntamos qué hacer para mitigar los impactos de los fenómenos naturales. Hemos visto el desastre ocasionado en Chosica, en Santa Eulalia, en la zona de Huarochirí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque no es la primera vez, como lo dije al inicio, que ocurre un desastre de esta magnitud. Es más, no solamente hablamos del año 87, sino también del año 98, incluso del 2012, y hace un mes también una luz afectó la zona de Huampaní, de Chacrazana, Nicolás de Piérola. 40 viviendas fueron afectadas, muchas de ellas también quedaron incomunicadas. ¿Qué podemos hacer? Se lo pregunto a Pedro Ferradas. Bueno, creo que es necesario, en primer lugar, tener una estrategia de reducción de riesgo de largo plazo y no solamente medidas inmediatas. En lo inmediato, obviamente, está toda la atención de emergencia, pero también hay que aprovechar la oportunidad, entre comillas, de que se han abierto algunos cauces a consecuencia de los huaicos para tratar de habilitarlos lo más posible y que sean los flujos por donde discurran el lodo y las rocas y no se vuelvan a tapar esos cauces con las casas. Entonces ese es un primer tema. En segundo lugar, creo que es mucho más fácil reducir los riesgos mediante la reubicación de poblaciones que están recientemente ocupando los cauces y las zonas de alto riesgo. Hay poblaciones con viviendas precarias en lugares como Yanacoto, que fue uno de los lugares que hace un mes fue afectado. Hay cientos y miles de personas viviendo ahí y en el mismo cauce, y no existe orientación adecuada para que puedan ellos ubicarse en lugares seguros, existiendo en esas zonas sí terrenos donde pueden ser reubicados. Hay zonas también que han sido ocupadas ilegalmente por urbanizadoras en Chosica y en parte en Chaclacayo, y han ocultado, cerrado el cauce, tapado el cauce y construido viviendas encima. Y entonces dentro de unos años tendremos ese problema nuevamente en esa zona. El caso California, el caso la quebrada del cementerio. Entonces ahí también hay un problema y responsabilidad de las autoridades, tanto locales como nacionales. Se tiene que haber un control más estricto en relación con el uso del suelo y en particular estos procesos de las urbanizadoras de un lado, y también la especulación de suelos en algunas de las invasiones, porque hay especuladores, hay gente que no ocupa por necesidad, sino ocupa para vender o negociar esos terrenos. Entonces hay que distinguir entre la necesidad
y también esta especulación de terrenos. Y creo que ese es un tema que cabe a la autoridad nacional y a la autoridad local, ¿no? ¿Qué opina al respecto Gilberto Romero? Bien, creo que lo primero que habría que hacer es sensibilizar a las autoridades y a la población, que son los principales actores en todo lo que es el proceso de construcción de riesgos. En esto los medios de comunicación tienen un gran valor, un rol muy importante, y no solamente, digamos, levantar la información en épocas en que ocurren ya los desastres, sino definir espacios informativos para sensibilizar y concientizar a la población y a las autoridades, porque ambos no son conscientes de los riesgos. El riesgo, para que pueda ser reducido, tiene que ser primero conocido. El conocimiento del riesgo pasa por conocer los peligros que hay en el territorio, luego conocer la exposición de las poblaciones frente a esos peligros debido a su localización, no está expuesto. Luego hay que trabajar y analizar las vulnerabilidades que tiene frente a estos peligros, y en función de todo esto que nos dan los escenarios de riesgo, proceder a desarrollar un plan de prevención y reducción de riesgos que tiene que estar necesariamente incorporado como parte del desarrollo local, no es algo separado. Claro, hablamos de planificación, de seguridad, rutas de evacuación, información sobre todo y sensibilización, pero yo me pregunto, y seguro muchos nos preguntamos lo mismo, personas que están viviendo desde hace más de 20 años en un lugar que se conoce ese desastre debido a las lluvias torrenciales, por las quebradas, en algún momento se desbordará el agua y trayendo consigo árboles, piedras tremendas, la gente se va a quedar sepultada, y es lo que ha pasado ahora, se han ahogado con el lodo y todo lo que ha arrastrado este huaico, no solamente adultos sino también niños. Entonces, una vez que pasa el desastre, digamos que hay la remoción de escombros, creo que estas familias, en lugar de tener otra clase de consideraciones, sin hablar de la responsabilidad de las familias, simplemente es un comentario, vuelven a construir en la misma zona en donde seguramente en unos años más volverá a ocurrir lo mismo. ¿Qué hacemos? Sí, frente a esto, efectivamente, las poblaciones se localizan allí donde es más fácil, más barato, y donde la autoridad no llega, no se adelanta, no controla, no hace cumplir las normas. Entonces, eso es un campo abierto para la ocupación del territorio en forma desordenada. Detrás de esa decisión que toman los pobladores, sobre todo con recursos económicos bajos, está la cultura, parte de la cultura de lo que uno entiende por la seguridad de mi familia y de mis bienes, por el aprecio que se tiene de la vida y la necesidad de proteger la vida, que tiene que ser bien inculcado en la población, porque no puede estar viviendo a salto de mata, no puede estar viviendo al filo de la navaja, en el borde de la quebrada, expuesto a determinados riesgos. Creo que aquí en el país necesariamente tenemos que desarrollar una parte de la cultura que es la cultura de prevención. Frente a cualquier tipo de riesgos, que todo el mundo se acostumbre a evaluar su propio riesgo frente a las decisiones que está tomando, lo que podría ocurrir con su familia ahora o en los próximos años, y en función de eso desenvolverse con conciencia y con seguridad. Pedro Ferradas, ¿tenemos una cultura de prevención? ¿Por qué se hace incluso un llamado a las familias de dejar a un lado los bienes materiales y preocuparse por la vida? Porque hay personas que están incomunicadas pero no quieren salir del lugar que ya está prácticamente destruido. Sí, en realidad no existe una cultura de prevención. Creo que esto es algo que hay que construir, pero hay maneras de hacerlo también, y hay diversas interpretaciones de lo que es una cultura de prevención. Una cultura de prevención puede estar centrada en la protección de lo mío, pero también puede haber una cultura de prevención que implique la solidaridad, que implique la responsabilidad ciudadana,
y por lo tanto no solamente signifique no afectar mi vivienda, no afectar mis intereses, sino no afectar los intereses y la vivienda de los vecinos. Muchos de los huaicos y muchas de las inundaciones tienen que ver con esto. La gente construye, trata de proteger su vivienda, pone muros en un lado del cauce y el huaico o las inundaciones se van al otro lado también y afectan a otros vecinos. Entonces hay también un tema que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y la solidaridad. Un valor importantísimo en Chosica y que nosotros hemos compartido con Gilberto durante muchos años, en otra la institución de Gilberto, del cual yo participé, es el valor de la organización y todo el tema de la reciprocidad tradicional andina, ¿no? La gente en Quirio y en Pedregal, en toda la margen derecha, construyó un canal de agua durante 5 años a través de trabajos comunales, y ese canal es el que abastece de agua a la margen derecha de Chosica, más de 25.000 pobladores, y se hizo con faenas y con una organización muy fuerte que era la envidia de otros lugares del país y de Lima. En algún momento hasta de Villa El Salvador vinieron a ver cómo en Chosica se está organizando la gente. Pero ese tipo de organización como que se ha empezado a perder y creo que hay que recuperarlo. Hay valores ahí que tienen que ver con la solidaridad, la responsabilidad, pero también la tradición comunitaria. Si esto se hace, creo que avanzamos muchísimo en la cultura de prevención. Ahora, por esta expansión de las poblaciones, la ubicación de asentamientos humanos, de viviendas en zonas de alta vulnerabilidad, ¿existe o tiene relación con la pérdida de los suelos? Que además afecta luego cuando ocurre un huaico y un desastre de esta magnitud, un fenómeno natural de esta magnitud. Se lo consultamos a Gilberto Romero. Sí, bueno, la ocupación del territorio por parte de poblaciones con fines de vivienda o con fines de hacer agricultura o de pastar ganado en determinadas zonas o cuencas del país, sea de la costa, sierra y selva, necesariamente tiene un impacto sobre la naturaleza, que hay que considerar antes de tomar esas decisiones. Lo mismo ocurre en la costa con el crecimiento de las ciudades, pero también en la selva con la ocupación de los suelos, que hacen un cambio de uso y esto va generando un deterioro de los suelos y cada vez más propensión a formarse flujos de lodo en zonas donde antes no había deslizamientos debido a la deforestación que se hace de la zona. Entonces, ese suelo protegido por ese manto natural, ¿no?, de árboles y arbustos, que no se debe retirar del suelo porque es una protección, sin embargo, no se valora por parte de la gente y es muy difícil recuperarlo posteriormente. Entonces, las intervenciones humanas sobre lo que son el territorio y la naturaleza exacerban los peligros naturales. Entonces ya no solamente estamos hablando de que las poblaciones se exponen a los peligros, sino que peligros que tienen un nivel bajo de magnitud o de intensidad se incrementan, ¿no?, se magnifican debido a intervenciones humanas. Sembrar árboles y arbustos sirve de barreras naturales, ¿no? Imagínese con la deforestación lo que estamos logrando. Sería importante incidir un poco también en este tema, Pedro Ferradas. Bueno, sí, pero hay una gran diferencia entre sembrar árboles en cualquier lugar y cualquier tipo de árboles que sembrar árboles para estabilizar las laderas. Esto significa primero tener en consideración especies que tienen raíces profundas y por lo tanto van a lograr esta finalidad, y segundo, especies que no consuman en exceso el agua que es escasa, ¿no? Porque si bien las lluvias en el momento de que se produce el huaico son intensas, en general en la zona de Chosica y buena parte de de ese nivel del territorio podría arrastrar con los árboles, sí, ¿verdad? Si no tienen las raíces. Claro. Entonces, y si hay se requiere mucha humedad, también esos árboles no van a crecer.
y más bien van a absorber esa humedad. Entonces hay árboles como los eucaliptos y otros que requieren de mucha humedad y no contribuyen tanto a fijar el suelo, pero la tara, el moy, el guarango son especies que sí realmente pueden llegar a penetrar hasta 100 metros o más los suelos, y por lo tanto estabilizan las laderas, y esto es utilísimo para esto. Esto se ha hecho ya en algunas zonas de Chosica. ¿Por qué no se ha hecho en todas las laderas? Durante tantos años que ocurren estos desastres, ¿no? Sí, en la zona. Sí, esta es parte del problema que tiene que ver con el uso del agua, ¿no? Porque de todas maneras se necesita regar y hacer esto, pero sobre todo por la debilidad actual de las organizaciones comunitarias. 20 años atrás, como digo, la gente se movilizaba, se hacían faenas y se sembraban árboles, se estabilizaban las torrenteras, se hacían diques para estabilizarlas, y eso se hacía tanto por las organizaciones de la comunidad como por los programas del gobierno, ¿no? O sea, los programas de los comedores, en algún momento el país y otros, todos se orientaban, incluso programas promovidos por instituciones privadas, se orientaban hacia este tipo de esfuerzos. Pero todo esto como que se ha desaparecido en los últimos 15 años más o menos. Paralizó de pronto. Sí, y yo creo que tiene que ver también por la exacerbación de ese individualismo y esa pérdida de valores que habíamos hecho alusión. Una de las recomendaciones es no construir en lugares en donde se han registrado anteriormente huaicos. ¿Qué nos dice Gilberto Romero? Sí, efectivamente. Creo que cuando uno quiere habitar en un determinado lugar de manera permanente, tiene que preocuparse por conocer la historia de ese lugar, ¿no? Porque si un huaico pasó por una determinada quebrada, volverá a pasar nuevamente. Si el río ha labrado durante varios siglos un cauce determinado ancho, ¿no es cierto?, y tiene una llanura de inundación para época de crecidas, no meterse pues en esa llanura de inundación, ¿no?, porque la va a recuperar su territorio el río cuando tenga una crecida extraordinaria. Esto es fundamental. Creo que los desastres que ocurren, ¿no?, a las poblaciones deben dejar lecciones, y hay que aprender estas lecciones, ¿no? Hay que aprender lecciones también por parte de las autoridades, porque si ahora analizamos qué es lo que se hizo bien en Chosica y qué es lo que faltó hacer, llegamos pues a la conclusión de que se hicieron cosas interesantes, sobre todo en las quebradas de Quirio y Pedregal, que ahora no han tenido problemas de que el huaico se haya salido y desbordado en sus poblaciones. El huaico ha transitado por su cauce hasta llegar al río, ¿no es cierto?, en ambas quebradas, y no ha llenado de materiales gruesos enormes rocas al momento de pasar por la carretera. Esa carretera más fácilmente ha sido limpiada porque no tenía esas rocas. Todas las rocas fueron a parar hasta el río. En el caso de Pedregal inclusive entró con tal fuerza el huaico en el río que se fue hasta la ribera de enfrente, rompió el muro de defensa de enfrente y puso en serio peligro al pueblo joven 3 de octubre. Entonces, cuando ocurren desastres, hay que aprender de ellos y hay que hacer ajustes. Si aquello que hicimos no fue suficiente, porque los huaicos, los fenómenos se nos vienen con mucha mayor intensidad, entonces tenemos que hacer cosas mucho más importantes, mucho más grandes, y hay que relocalizar a poblaciones porque pensábamos que estaban suficientemente protegidas, pero no lo estaban. Pero no. Luego vamos a irnos a una pausa, pero luego comentamos los casos tan interesantes de Quirio y de Pedregal. Bien, nos vamos a una pausa. Escríbanos a @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. ¿Cómo cree que podemos reducir este impacto de los fenómenos naturales en nuestro país? Pausa y regresamos con más. Letra de Fuego, con Raúl Toya. 7:30
¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Pedro Novoa explora un mundo sórdido con personajes extremos en Tu mitad animal. La novela, Tu mitad animal, del Fondo Editorial César Vallejo, habla acerca de una terrible aventura que es justamente arriesgarse a estudiar lengua y literatura, específicamente las letras, en pocas palabras. El personaje, Jano, un poco con el guiño a la mitología griega, es una persona que de pronto se ve obligada a dejar sus estudios por las pocas oportunidades que le brinda la vida y deviene a ser un delincuente, comienza a robar. Conoce a una chica que se llama Dulce. Dulce es una mujer que lo manipula y que de alguna manera triangula con otro personaje que surge en la novela dentro del entorno de la Universidad Villarreal y todas las calles del centro, en una suerte de una triangulación de estafas, engaños que en cada momento ponen en vilo la resolución de las acciones. Tu mitad animal también es una crítica a, digamos, ciertas prácticas que hacen a algunas editoriales, apoyando un poco a los personajes mediáticos más que a los escritores que quizás tengan algún tipo de discurso más interesante que ofrecer. Y yo los invito a que vengan a la librería Virrey o a cualquier otra librería y busquen esta novela llamada Tu mitad animal. Muchas gracias. Regreso con Debate y Diálogo y hoy nos acompaña Pedro Ferradas, gerente del Programa de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la ONG Soluciones Prácticas, y Gilberto Romero Ceballos, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Antes de continuar con este análisis de lo que está sucediendo ahora mismo en las zonas de Chosica, de Santa Eulalia, de Huarochirí, vamos a presentar una breve información sobre el tema. Adelante. En la última semana hemos sido testigos de un desastre natural con consecuencias fatales. En el Perú se producen ciertos fenómenos naturales que afectan considerablemente, como las inundaciones, los huaicos y las sequías. Hay también otros fenómenos con un menor impacto en cantidad de pérdidas materiales y económicas, como las heladas, los maremotos, deslizamientos, entre otros. Actualmente diversas zonas del país vienen soportando lluvias torrenciales de temporada, que hasta el momento han dejado 28 fallecidos, 5 desaparecidos y alrededor de 1.200 viviendas afectadas según el INDECI. En tanto, el CENAMI confirmó que este año se producirá el fenómeno del Niño en nuestro país, durante los meses de mayo y junio, evento climático asociado al calentamiento de la superficie del Océano Pacífico y que provoca pérdidas pesqueras, lluvias intensas y desbordes de ríos que afectan sembríos y viviendas. La última vez que este fenómeno se produjo en nuestro país fue entre los años de 1997 y 1998. Los departamentos más afectados fueron Tumbes, Piura, La Libertad e Ica. Bien, ya se habla de un fenómeno del Niño en nuestro país. ¿Estamos prevenidos? ¿Qué es lo que opinan nuestros invitados? Empezamos con Pedro Ferradas. Bueno, ya hace unos 6 o 7 meses atrás se anunció un fenómeno del Niño y esto significó el calentamiento de las aguas del mar, pero rápidamente se diluyó. Pasan unos meses cuando ya había mucho escepticismo sobre la existencia del fenómeno del Niño, vuelve a aparecer. Lo que es el fenómeno del Niño, si es o no fenómeno del Niño, lo sabremos dentro de 3 meses, porque 3 meses tiene que haber una variación de la temperatura promedio, un incremento de la temperatura promedio del mar, para que declaren que hay un niño. Pero durante esos 3 meses, mes y medio, o por lo menos un mes, vamos a tener lluvias e inundaciones. Con niño, o declaren o no el niño, estamos en una emergencia. ¿Y qué es el principio de precaución? Sí, claro. Y si ocurre el niño, vamos a tener otros efectos en la agricultura, en la pesca, como bien se señala. Y hay que ver
que no todos los niños tienen la misma edad de maduración, ni se prolongan por el mismo tiempo. Hay antecedentes de niños que han durado más de un año, como hay otros niños que se han diluido al cabo de 3 o 4 meses. Entonces, eso hace pensar que tenemos que prepararnos no solamente frente a las posibles inundaciones, a las inundaciones que ya están produciéndose ahora, sino también lo que puede venir en el próximo verano. En estos dos, digamos hasta el 15, hasta mediados de abril, podríamos tener emergencias en diversas partes del país. De hecho, lamentablemente podemos casi estar seguros que van a ocurrir. Y entonces, la única posibilidad de afrontar eso ya no es la prevención de largo plazo, sino la organización de la gente y la organización de la gente en las zonas vulnerables para que sepan responder rápidamente a las situaciones de emergencia. El día de ayer estuvimos visitando Chosica y regresando a Chaclacayo nos llaman los funcionarios de la Municipalidad de Chaclacayo y los dirigentes de Morón del Comité 20 y pudimos constatar que un dique estaba a punto de caerse. Y entonces con los funcionarios de la Municipalidad de Chaclacayo y los pobladores se hizo rápidamente un proceso de evacuación, traslado de la gente, de los niños, las personas ancianas a un lugar, a una escuela cercana, y toda la gente colocó sus cosas en las segundas plantas de sus casas, lo que tenían, las partes altas. Y en la noche se salió el río, inundó toda la población. Y entonces la población llamando urgentemente a las autoridades, el mismo alcalde no tenía maquinaria, y eso se podría haber, no evitado, pero sí mitigado un poco con maquinaria. Y esto nos lleva a otro problema que vamos a vivir en el fenómeno del Niño si es que seguimos con cierta rigidez algunas cosas que creemos adecuadas. Por ejemplo, el hecho de pensar que hay que evaluar los daños y no evaluar los nuevos riesgos que se van generando con la emergencia. Exactamente. Sobre este tema, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? ¿Cuál es la responsabilidad de la población? Sí. ¿No? Se lo vamos a consultar a Gilberto Romero. Bueno, como está comprobado, no es necesario que ocurra un fenómeno del Niño para tener eventos climáticos, ¿no?, eventuales, ¿no?, que se producen en cualquier momento y que pueden causarnos daño. Nosotros tenemos una determinada variabilidad climática, pasamos por las 4 estaciones del año y esperamos un comportamiento del clima en cada una de estas estaciones. Pero debido al proceso llamado cambio climático, ¿no?, que es un escenario de fondo, la variabilidad climática propia de nuestras zonas está modificándose. Y entonces hay un desorden climático, se puede decir, donde ocurren eventos que antes no veíamos, ocurren en zonas donde no corresponden o en temporadas que no corresponden. Entonces eso nos genera un elemento adicional de riesgo que hay que contemplar, ¿no?, en cualquier plan diagnóstico o evaluación de riesgo que se haga. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen las autoridades y la población? Hay decisiones que tienen que tomarse en términos de prevención, es decir, considerando que existen determinado tipo de peligros propios de nuestro territorio, como pueden ser los terremotos grandes en toda la costa del litoral del Pacífico y que ya nos han causado en el pasado daños, considerando que en eventos del Niño ha habido lluvias en la costa e inclusive en Lima en 1998, ¿no?, que han causado daño, y mucho más atrás también en los años 75, 72, han causado daño cuando eran fenómenos del Niño leves. Sin embargo, hubieron lluvias en Lima y no está preparada la ciudad ni está preparada la población para estas eventualidades. Nadie está preparado. Finalmente, ¿no?, nos estamos olvidando de esta prevención de riesgos. ¿Qué pasa, Pedro Ferradas, con nuestras autoridades y también con esa organización de los vecinos? Por ejemplo, sistemas también de vigilancia, de alerta en las quebradas. Estamos hablando un poco más de lo mismo y han pasado muchísimos años
de que ocurren aluviones tremendos en esta zona, Sí. independientemente de los fenómenos que van a ocurrir por el tema del Niño. Sí, bueno, en el caso de la población hay una organización reactiva, o sea, basta ir a Chosica y ver cómo está movilizándose la gente para recuperar sus cosas, pero también para recuperar los sistemas. Estuvimos en el pueblo María Parado de Bellido, que está al lado de la trinchera, y hoy día se están haciendo faenas para instalar la tubería con recursos de la población y recursos pequeños que hemos puesto. Entonces hay capacidad de organización y de respuesta de la gente, pero lamentablemente es muy reactiva y hay que inculcar la idea de que si logramos trabajar en la prevención durante todo el año, cuando llegue la emergencia no nos va a afectar tanto. Entonces ese es un tema en el caso de la población, pero el otro tema son las autoridades. Ahí hay una situación de cierta ambigüedad. En el país se ha dado desde el año 2011 la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, lo cual es un ejemplo en América Latina y tal vez en el mundo, porque se pasa de una gestión reactiva, es decir, preparación y respuesta frente a las emergencias, a una gestión más integral de riesgo que incluye, aparte de la preparación y respuesta, el poder prevenir y reducir los riesgos de desastre. Entonces, ese cambio es muy importante y está se está desarrollando a nivel del gobierno central, pero todavía no llega con fuerza al nivel local y al nivel regional. En parte porque hay cambio de autoridades, pero también en parte porque no existe todavía una conciencia suficiente de lo que significa este cambio. Significa básicamente que la autoridad en el municipal o la autoridad del gobierno regional son los responsables de la gestión de riesgo y por lo tanto deberían estar en la cabeza de la respuesta cuando hay emergencias, ¿no? Esto es algo importante, pero no solamente cuando hay emergencias, sino también son responsables de reducir los riesgos en su territorio. Entonces el gobierno nacional y las instituciones nacionales pueden orientar, pueden normar esto, pero el responsable en la ejecución es el gobierno local y el gobierno regional. Chocamos ahí con una ley que es la ley de gestión de riesgo y una ley de municipalidades que es una ley orgánica que tiene un nivel superior y que no ha sido modificada. Es urgente que se modifique la ley de municipalidades y que se incorpore temas que son claves hoy en día en todo el mundo y que no están en la ley, como es el caso de la gestión de riesgo y como es el caso también de lo relativo al cambio climático. Si seguimos con una ley tan obsoleta en esos temas, vamos a tener una situación como la actual de alguna manera. Cualquier alcalde puede decir, mire, la ley de municipalidad está por encima de la ley de gestión de riesgo y por lo tanto no les hago caso. A pesar de que la ley de gestión de riesgo ya califica como un delito penable, punible, la falta de responsabilidad frente a los riesgos de desastre. Claro. Pero es una contradicción. Delito, o sea, los congresistas mueren personas. Sí, pero es una contradicción. O sea, los congresistas, con todo el respeto que se merecen, deberían estar trabajando para que la ley de municipalidades incorpore estos temas y por lo tanto los alcaldes que no quieren hacerlo no tengan ninguna justificación legal para no hacerlo. Tenemos entonces las herramientas, tenemos personas capacitadas, sin embargo las municipalidades pueden hacerse muchas veces de la vista gorda. ¿Cuál es la posición de Gilberto Romero? Bueno, con respecto a eso me parece que los riesgos se gestionan en el territorio, porque allí es donde están los problemas, allí están los peligros y estos van modificándose de una cuenca a otra, de un departamento al otro, de una época del año a otra. Entonces, esta responsabilidad que la nueva ley de gestión de riesgos les ha otorgado a las municipalidades y al gobierno regional de ser ejecutores y responsables de la gestión de riesgos y que esto tiene que manejarse al más alto nivel porque el mismo presidente y el mismo alcalde son los responsables de generar un grupo de trabajo con sus funcionarios de más alto nivel y presidirlo personalmente, cuya responsabilidad es indelegable, según dice la ley.
Sin embargo, esto todavía no se está aplicando a nivel del territorio, a nivel de las municipalidades. Creo que sobre esto necesita hacerse mucha más difusión, mucha más capacitación a autoridades y funcionarios que han entrado en el mes de enero y que no conocen estos cambios fundamentales que se han producido, porque ahora sí, la gestión de riesgo no es tener una oficina de defensa civil dentro del municipio, sino que es integrarla dentro del plan de desarrollo urbano, dentro del plan de desarrollo concertado, dentro del plan de desarrollo sectorial que tiene cada ministerio, y de esa manera cualquier decisión que se toma necesariamente tiene que valorar el riesgo de esa decisión. Si van a hacer una carretera, tiene que ser evaluado por parte de los técnicos y funcionarios los beneficios, pero también los riesgos, de manera que esto sea mitigado al máximo, ¿no?, y no genere problemas en el futuro. Hay que evaluar la infraestructura que se va a construir, sea escuela o posta médica, en qué zonas se está localizando, cuál es el servicio que va a dar a la población y en qué momento va a colapsar y no va a cumplir la función o el servicio para el cual se le está construyendo. Parece tan lógico, pero en la práctica no se cumple. ¿Usted cree, Pedro Ferradas, que a las autoridades regionales y locales les ha quedado grande esta competencia de la gestión de riesgos? Sí, creo que la misma ley debe afinarse en algunos aspectos, porque no podemos imaginarnos las centenares de gobiernos locales existentes, 1800 y pico de gobiernos locales o municipalidades, no son iguales. No es lo mismo la Municipalidad Metropolitana de Lima que un municipio como que tiene 3 o 4 funcionarios, ¿no? Entonces las capacidades para gestionar los riesgos también son diferentes de acuerdo a las realidades no de cada los lugar. Mismos riesgos ni la misma capacidad de gestión. Sí. Entonces es necesario ahí el afinar cosas. Por ejemplo, una de las propuestas de la Asociación de Municipalidades que hemos trabajado con ellos y con y la red de municipalidades rurales es que se haga uso de el asociativismo municipal. Es decir, en un territorio pueden haber varios municipios pequeños, pero si todos se unen pueden pagar un técnico o especialista que puedan levantar información, reducir los riesgos, para evaluarlos, también para diseñar obras de manera adecuada. Esto es posible, pero también el otro problema en el manejo del territorio es que no se puede seguir manejando el territorio como si ponemos parches aquí y allá, construyendo muros y sin ver el conjunto del problema. O sea, la quebrada de Corrales no puede ser, no se resuelve el problema poniendo 2 muros o poniendo un cauce extremadamente estrecho donde no cabe una roca de las dimensiones que vino. Entonces es necesario estudiar esto y tener una propuesta integral como se tuvo en Quirio y Pedregal. Entonces, en conclusión, en resumen, creo que no hay suficientes capacidades a nivel local. Estas hay que construirlas haciendo alianzas y también recibiendo el apoyo del gobierno central para que se haga un plan de fortalecimiento de capacidades a nivel local que tiene que ver tiene muchas aristas. O sea, uno son el gobernante, en este caso el alcalde, el presidente del gobierno regional, pero otros son las carreras de gestión pública. O sea, cómo incorporamos la gestión de riesgo en las carreras de gestión pública y cómo hacemos carreras de gestión pública, porque ya hay proyectos y hay iniciativas de ese nivel, pero son todavía muy precarias y la mayoría de nuestros funcionarios públicos no han seguido una carrera de gestión pública. Entonces, creo que todo esto tiene que revisarse, pues. Para poder elaborar un plan integral de prevención de riesgos. Si no, imagínense los Países Bajos, que viven bajo el nivel del mar, en constante alerta y en emergencia. Bueno, son odiosas las comparaciones, pero es necesario fortalecer el tema de la Ley de Gestión de Riesgos, como lo han mencionado. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo.
¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, yo soy Raúl Tola. Conozcamos a Rosario Panés, autora del libro de poesía Cuerpo de Mujer. El libro lleva el nombre de Cuerpo de Mujer porque es un conjunto de poemas que exploran el universo femenino, el modo como la mujer de nuestra época se inserta en el mundo, los principales temas que están vinculados a su estar, a su existencia, pero además de ello, también el libro, los poemas, exploran aspectos que están vinculados a las grandes preguntas que se ha hecho el hombre siempre, como por ejemplo, ¿por qué estamos en esta vida? El gran misterio de la muerte y la posibilidad o la eterna pregunta nunca contestada de si existe una vida posterior a esta vida. De esta manera, el poemario está dirigido en realidad al hombre mismo, al hombre como ser, y escapando o superando, digamos, los aspectos de género, ¿no? Porque estas son preguntas que nos corresponden a todos los seres humanos. También hay un grupo de poemas que trata sobre el eterno tema del amor y del desamor, que es uno de los grandes motores que mueve al hombre y a la especie humana. Esto es un poco las exploraciones que se realizan a través del poemario, en esta búsqueda interna que es la poesía, en esta exploración que busca, que para hacer poesía tiene que ser una búsqueda totalmente verdadera, honesta, en el propio mundo del poeta para poder contactarse con otros seres humanos y transmitir estas vivencias, estos aspectos que nos son comunes. Volvemos con debate y diálogo. ¿Cómo podemos reducir el impacto de los fenómenos naturales en nuestro país? Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales, al Facebook y también al Twitter, @DID7.3. En nuestra mesa el día de hoy se encuentra Pedro Ferradas. Él es gerente del programa de gestión de riesgo y cambio climático de la ONG Soluciones Prácticas, asesor de la Plataforma Latinoamericana de Gestión de Riesgo de las Naciones Unidas, y también nos acompaña Gilberto Romero Ceballos, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Vamos a leer algunos tweets y también comentarios en Facebook. Recuerden, sigan escribiéndonos sus preguntas, sus comentarios para poder leerlo en vivo. Nos dice Jared Carlos, a propósito del tema que estamos tocando hoy: prevención, ¿cómo reducimos el impacto de los fenómenos naturales? Prevención ante desastres, no basta con realizar parches, nos dice Jared Carlos, despejar de la vía las casas, el uso inadecuado, debe darse responsabilidad. Luego, Alex nos escribe: estar preparados a hacer simulacros, prevención y tener una buena infraestructura, ¿no? Ya tenemos el tema de no hacer parches, una visión a largo plazo, el tema de la alerta, la vigilancia, simulacros, infraestructura. Esteban Solano Cóndor, muchísimas gracias por escribirnos, nos dice que cada institución estatal realice sus funciones como debe ser, tan simple como eso. Mientras Defensa Civil, el Ministerio de Vivienda, el SENAMI y las municipalidades no trabajen conjuntamente formulando planes sostenibles de salvaguardas que prevengan posibles desastres naturales a futuro, pues casos como los de Chosica seguirán sucediendo. Y Martín, con la prevención por parte del Estado con coordinación de los alcaldes de cada jurisdicción. ¿Qué le ha parecido nuestros comentarios a Pedro Ferradas? Bueno, efectivamente, el tema de no hacer parches me parece clave. Tenemos que tener esas miradas más abarcantes, más integrales, y no simplemente construcción de muros pequeños o de medidas por acá. El tema de la respuesta, estar preparados y responder a las emergencias,
significa coordinación de todas las instancias. Ayer hubo un gran esfuerzo de coordinación entre la Municipalidad de Lima, la de Chosica, el INDECI. De alguna manera tuvo que ser convocada porque cada uno estaba en un momento, otras instituciones también trabajando por su lado, pero ya se logró algo de esto. Pero la preparación y respuesta efectivamente significa simulacros, pero también la instalación de sistemas de alerta temprana en la cuenca. Y esto es algo que se puede hacer construyéndolo desde lo que ya existe. Hay emisoras radiales que comunican desde las partes altas, hay radios operadores también en las postas médicas, en los bomberos, etc. Pero falta articular todo eso y construir un sistema de alerta temprana que permita, como en algunos momentos vivimos en otras cuencas, el poder tener el aviso de las partes altas y rápidamente proceder a la evacuación en las partes bajas. Entonces, y finalmente el tema de la articulación de las autoridades locales es clave. Lamentablemente ha sido muy difícil en los últimos años, constituir estas asambleas de alcaldes metropolitanos donde se podría tener una mirada más integral de la problemática de Lima metropolitana. Pero también se puede, hay esfuerzos y hay interesantes, lamentablemente con las elecciones se ha cortado un poco esto, para tener una red de alcaldes y municipalidades en la cuenca del río Rímac, por lo menos en la zona que corresponde a Lima metropolitana. Falta integrar eso con Matucana, con las partes altas de Huarochirí y también con el Callao, porque es importante. A mí una de las cosas que me angustia muchísimo es mirar el río Chillón y sobre todo las partes bajas del río Chillón. Un desborde ahí, no hay muchas posibilidades de salvar a la gente, ¿no? Pueblos inmensos que todos están concentrados prácticamente en el cauce del río, ¿no? Entonces creo que ahí hay esfuerzos importantes que hacer también, y esa articulación con una mirada de cuenca que abarque todas las autoridades locales de los distintos niveles de la cuenca es fundamental, y eso con la cooperación, porque también hay que reconocer que no le corresponde al INDECI ni al Ministerio de Vivienda resolver los problemas de Lima metropolitana. Ellos pueden asesorar, apoyar, normar, ¿no? Pero los recursos tienen que ser ejecutados, la ejecución de las obras, de las acciones, tienen que hacerse por las autoridades del territorio. Y entonces hay que diferenciar este rol. Yo creo que la función de las iniciativas que tiene hoy en día el Ministerio de Vivienda, que tiene el INDECI, son iniciativas importantes, pero ya no son ellos los que ejecutan. Eso lo dice la ley. Entonces ha cambiado también su rol y eso nos cuesta muchas veces entenderlo, ¿no? Y finalmente el tema que vuelvo a insistir, de la ley de municipalidades, ¿no? Si no cambiamos la ley de municipalidades, tenemos ahí un problema. O sea, no podemos seguir arrastrando una ley tan obsoleta en los temas de que no existe la gestión de riesgo, no existe el cambio climático. ¿Cómo es posible cuando tenemos asambleas a nivel de Naciones Unidas donde se debate el tema, cada país presenta, aquí hay un Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay nada en la ley de municipalidades sobre eso? Hay una ley de gestión de riesgo, no hay nada de eso en la ley de municipalidades. Entonces hay que actualizarse, y creo que ese es el gran esfuerzo que le corresponde hacer también al Congreso, ¿no? El gran reto. Sí. ¿Qué opina al respecto Gilberto Juan Romero? Bien, y yo quiero aprovechar justamente a propósito de los mensajes que llegaron por Internet para hacer algunas precisiones que considero que son necesarias y dar algunas informaciones útiles también para las autoridades locales y regionales. Cuando hablamos de preparación para afrontar eficazmente un desastre, no estamos hablando de prevención, ¿no? Hay que precisar los términos, hay que saber utilizarlos y hay que esclarecer cuando sea necesario. Muchas veces se pregunta, ¿estamos prevenidos frente al fenómeno del Niño? Y rápidamente uno entiende, estamos preparados frente al fenómeno del Niño, ¿no? Con
la posibilidad de escapar o de hacer unas evacuaciones y todo eso, y con una linterna, con una mochila. No es eso la prevención. La prevención es trabajar a largo plazo para evitar que surjan situaciones de riesgo, ¿no?, en las ciudades, en nuestras viviendas, en nuestro ambiente. La reducción, en cambio, es identificar que ya existen vulnerabilidades y que tenemos una política y una decisión de reducir esas vulnerabilidades que hemos construido durante varias décadas y que están en nuestras casas deterioradas, en nuestros puentes, en nuestras carreteras, etcétera. Otro elemento que quisiera yo también diferenciar es el término de desastre natural, porque aparecen en los escritos de los periódicos, de la televisión, etcétera, y esto no tendría que ser así. Hay una diferencia entre el fenómeno natural y el desastre. Sí, efectivamente. Cuando uno a veces pregunta ¿qué desastres ocurren en tu región? La gente dice terremoto, huaico, inundación. Eso no son desastres. Esos son fenómenos naturales que podrían ocasionarnos desastres, eso sí es cierto. Pero todo depende de la vulnerabilidad que tenemos frente a ellos, si estamos expuestos en las zonas donde estos ocurren o estamos lejos de ellos, depende de todo eso para que nos causen daño y se convierta en desastre. Ahora en estos momentos, con la nueva ley de gestión de riesgos, el término riesgo se convierte en el término principal, en función del cual hay que trabajar. Gestionando el riesgo, evitamos que se nos convierta en desastre, ¿cierto? Y ahí tenemos que trabajar permanentemente. Y la ley ha definido los campos de acción, ha creado una nueva institucionalidad. Ahora existe el Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, como una nueva institución que debe preocuparse por normar, por asesorar, supervisar todo lo que se refiere a lo que es prevención y reducción. Y entonces ha ya formulado una serie de instrumentos para hacer la evaluación de riesgo, para hacer los planes de prevención, para incorporar la gestión de riesgo en los planes de desarrollo, etcétera, que tienen que empezar a utilizar los municipios y los gobiernos regionales. Los instrumentos están, las herramientas están. Efectivamente, ya están, ya se produjeron en los 2 últimos años. Algunas de ellas van a tener que seguirse haciendo según el tipo de fenomenología o según el tipo de zona del país a que corresponda, ¿no? Y la gestión de riesgos ha alcanzado el más alto nivel dentro de lo que es la estructura del gobierno del Estado. Ahora, el organismo rector de la gestión de riesgos es la presidencia del Consejo de Ministros, antes era el INDECI. El INDECI se ha delimitado su campo a todo lo que es preparación, respuesta y rehabilitación, y en esto tiene que especializarse y quisiéramos que sea fuerte todo lo que corresponde a respuesta y rehabilitación en caso de desastres. Ver la gestión pública, como lo mencionaba también el señor Pedro Ferradas. Tenemos algunas preguntas de las redes sociales. Víctor Sotelo nos consulta: la responsabilidad de estas consecuencias son de las personas que viven en estas zonas. ¿Qué nos dice Pedro Ferradas? Brevemente respondemos para poder leer varias preguntas. En parte son de las personas cuando éstas se ubican en zonas de alto riesgo, pero también puede existir desinformación, puede existir falta de opciones, y esto tiene que ver con las autoridades locales, y también puede existir especulación de terrenos y de suelos, tiene que ver con las empresas urbanizadoras y con los especuladores de terrenos que ya los conocemos. Bien. Pierina Muldech nos pregunta: ¿las autoridades deberían cumplir con dar estos títulos a las familias que construyen sus casas cerca a los ríos? Gilberto Romero, ¿qué le responde? Sí, ciertamente. Una cosa es dar las licencias de construcción, ¿no?, que corresponden a los municipios, y los títulos de propiedad los viene dando el COFOPRI. Desde hace varios años tiene la función de dar títulos de propiedad en las ciudades, pero también en el campo. Bien. Y esto tiene que ser evaluado muy, seriamente, ¿no?, antes de otorgarlos. Listo. Katy Sánchez pregunta: como comunidad, ¿qué debemos hacer para evitar las consecuencias? Pedro Ferradas, rápidamente, lo hemos venido hablando durante todo el programa, rápidamente le damos una pastilla. Sí, la principal fórmula es la organización,
y también el interiorizar que se tiene derechos y responsabilidades. La comunidad tiene derecho no solamente a recibir ayuda, sino también tiene derecho a estar vigilante frente a la aplicación de las políticas de gestión de riesgo. Y deben existir mecanismos que permitan evaluar esto por parte de las mismas comunidades. Finalmente, las comunidades se pueden unir entre sí y desarrollar estrategias mucho mayores, ¿no? Bien. Última pregunta de Lucas Girasol. Las autoridades municipales y regionales, ¿qué deben hacer para evitar tantas muertes? Gilberto Romero. Bueno, hay varios campos en los cuales pueden intervenir. Frente a situaciones de riesgo, el primer paso es conocer el riesgo. Existe entonces lo que se llama las evaluaciones y análisis de riesgo que debe hacer cada municipio en su territorio, que estos son estudios con participación de profesionales. No quedarse de brazos cruzados durante la gestión. Efectivamente, ¿no? y hay que también recoger el conocimiento de la población local que vive allí durante cientos de años, porque ellos han tenido que intervenir frente a estos peligros en el pasado, y con toda esta información desarrollar los escenarios de riesgo y zonificar el peligro, de manera que ahí nos indica qué zonas están en alto peligro y que necesariamente tendrían que ser relocalizadas para poder intervenir y retirarlas de esa zona por preservar su seguridad y su vida, ¿no? Y luego, nuevamente, hay que señalar que frente a las situaciones de riesgo ya inminente, es necesario hacer los sistemas de alerta temprana en todas las cuencas del país, sobre todo en las temporadas de lluvia, tienen que estar instalados de manera que se puede evacuar poblaciones con la debida anticipación para no exponerlas al peligro. Exactamente. Algunos tuits adicionales, nos dice José Sosa, aprendiendo de nuestros errores, tenemos que prevenir, trabajar, ciudadanos, autoridades en los puntos posibles de desastres. Luego también nos dicen el Estado debe de reubicar a las personas que están en peligro. Mauro Montes, las personas buscan su ruina al construir en lugares que no están considerados habitables. Y luego Alex nos escribe estar preparados, hacer simulacros, prevención, tener una buena infraestructura, un poco de todo, ¿no? Que no vuelva a ocurrir lo del año 87 en San Antonio, Pedregal, más de 100 personas fallecieron, más de 1000 viviendas quedaron destruidas, y esto se puede evitar. ¿Por qué volver a lo mismo? ¿Por qué quedarse de brazos cruzados y no hacer nada, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por su participación en Debate y Diálogo, a Pedro Ferradas, gerente del Programa de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la ONG Soluciones Prácticas, y a Gilberto Romero Ceballos, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Bien, gracias a todos por su sintonía. Ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.